Hemos quedado, el último en exponer fue Florencia Sotelo, que estaba hablando de DVD y CD-ROM. Entonces, ¿con quién continuamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, Buenas le noches. pregunto, Hola, buenas noches. Sí, Bruno. yo estoy teniendo mala conectividad. ¿Será que le molesta si apago la cámara un toque? Porque eso sé que ayuda un poquito más, a que Dale, sea un dale, poquito más no, fluido. no hay drama. Gracias. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a estar todos de acuerdo que hace mucho, mucho frío. No creo que haya mucho que lo podamos dudar. Es una sensación nomás esto, Jorge. Ay, no sé por qué no te creo, Pedrito, te juro. Te juro que no No te se nota, dijo. Bueno, tengo esa vamos, sensación de que hace mucho, mucho frío. O sea. no sé cuánto debe estar haciendo ahora, pero 5 grados ya hace. arrancamos la mañana bastante fría. Sí, te juro que se nota el fresquete. ¿Eh? No. A nosotros los que madrugamos tipo 2 3 de la tarde, Ah, bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Zaira. sentados. Bueno, les decía que la última en exponer fue Florencia Sotelo, que nos habló un poquito de DVD y CD-ROM. ¿Sí? ¿Quién continúa, chicos? No sé. Denise, yo continúo. Sí, pero estoy esperando que Cande comparta. Ah, perdón. En la parte de CD regrabable y DVD, Cande, compartí nomás. Ahí, bueno, el viernes fue la última clase que tuvimos y mi compañera, que fue la última a exponer, habló sobre los DVD grabables y contó un poquito de ellos y demás. A mí me tocó lo que fue DVD regrabable, CD regrabable, perdón, y DVD. Lo que hace el CD regrabable fue desarrollado por Sony y Philips en 1996 y comercializado en 1997. ¿Sí? Usa 3 tipos de luces, el láser de lectura, el láser de borrado y el láser de escritura, y tiene una capacidad de 700 megabytes. En la diferencia que tiene con el CD regrabable es que el CD regrabable se puede borrar lo que tenga con el contenido, ¿sí? Pero tiene el mismo almacenamiento que el CD grabable. Lo que hace que este CD no haya reemplazado al CD grabable es que el CD es muy costoso, ¿sí? Después tenemos el DVD, que también se mide 120 milímetros, y fue diseñado para competir con la cinta de VHS. Fue diseñado para los audiovisuales de alta calidad y lo hizo Sony, Philips y, si no me equivoco, el otro era Panasonic. Se juntaron para poder crearlo, por el tema de que tiene alta definición. Son de 2 caras, se puede almacenar hasta
4,7 GB de una cara y de dos caras 17,1 GB. La diferencia que tiene, las ventajas que tiene el DVD es que permite almacenar muchos más datos en él, haciendo que no se llene el espacio del ordenador. También es que es mejor la calidad de audiovisión y ocupa menos espacio físico. Y la desventaja que tiene es que el equipo tiene que tener un equipo de lectora precisa, porque ya que usa láser rojo, y son un poquito más caros los CD vírgenes que grabables. Y hoy en día ya no son tan usados debido a que cada vez va mejorando la tecnología. Pasa Zaira. ¿Se entendió? Bueno, estoy bastante nerviosa. Encima tuve un accidente y estoy sin un diente frontal, por eso no tengo la cámara. ¡Qué vergüenza! Estoy más nerviosa que si tuviera la cámara. Bueno, a mí me tocó la parte de formato de discos. Y yo saqué de otro material, ¿no? Del que nos había dado el profe, porque no lo entendí mucho. Así que, bueno, dice que el formato de un disco es un conjunto de operaciones informáticas independientes entre sí, que pueden ser físicas o lógicas y que permiten restablecer un disco duro, una partición del mismo o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos desde su punto de fábrica, desde su punto original. Para poder volverlo a cargar con información. En esta operación se pueden borrar los datos que existen en él, pero de forma permanente, no definitiva. El formato de bajo nivel o formato físico es realizado mediante un software en específico. Consiste en colocar marcas en la superficie. Eso quería preguntarle después, Jorge, porque no entendía en la superficie de qué, si sería en la superficie del disco. Porque dice algo así como que dejan marcas en la superficie de óxido metálico magnetizable. A ver, acordate de una cosa, digamos, vos cuando hay dos cosas que seguramente vos la estás por nombrar, porque no sé dónde meterme acá. Como siempre nosotros hablamos de dos cosas, de dos formatos, un formato físico y un formato lógico. El formato físico ya está preestablecido por el fabricante y dice, este disco tiene tal capacidad, que es muy probable que vos lo tengas por ahí. Y el otro es un formato lógico. El formato lógico tiene todas las condiciones establecidas por el sistema operativo, en el cual va a haber un formato específico para prepararlo para el sistema de archivos con que trabajan los sistemas operativos y la modalidad con la cual lo trabajan. Por eso te digo, son dos cosas que hay que tenerlas en cuenta. Todo depende del sistema operativo con el cual vas a trabajar. Por eso es que seguramente los estás por decir un poquito más adelante cómo funciona en sí mismo lo que son los discos y los formatos de discos fundamentalmente. Creo que algo de eso tengo por acá, sí. Ajá, bueno. No me acuerdo. Bueno, me decía algo así como que deja marcas en la superficie de óxido metálico magnetizable para dividirlo en pistas concéntricas y a su vez en sectores. Esa parte no la entendí. Decía algo así como que, a ver, como que la cabeza del lector, no sé, ay, no. La cabeza lectora, ¿qué, Pedro? Disculpame que te interrumpa un segundo. ¿Viste la imagen que está pasando Cande, que está compartiendo? Bueno, imagínate, sí. Está separada en pistas, está sectorizada, y después tener va formando los clústeres en el disco, que es la parte que va permitiendo almacenar la información que se van grabando o reproduciendo del CD. Sí. ¿Entendés? Bueno, esa partecita que vos estabas diciendo se me hace a mí que se refiere específicamente a eso. Imagínate, diría mi amigo Jorge Ramírez, ¿lo conocés? Una cinta, el viejo cassette, hacía la cinta, estaba es magnética. Entonces, cuando la cinta se grababa en la cinta, y cuando la cinta corría sobre no me acuerdo cómo se llama
en la parte electrónica, digamos, vos ibas escuchando la grabación, se reproducía la grabación. Bueno, esto es lo que hace el cabezal, hace que grabe y que reproduzca, digamos. Eso que tiene el contenido del CD. Bueno. Sí, yo creo que hay una cosa que es fundamental. Vos ahí estás mostrando un formato de disco, ¿sí? A la izquierda, vos tenés círculos concéntricos y tenés... ¿Qué serían las pistas? Perdón, no te entendí. ¿Qué serían las pistas? Sí. Y tenés como si fuera un corte de pizza. Sí, ¿esos serían los sectores? Exacto. Hasta ahí vamos. Bien. Y después tenés algo que está resaltado en celeste. Ah, eso es lo que no sé qué Ahí es. te lo está mostrando. Ah, ¿qué es un CD? Alexi, habla por favor. No, Jorge, es el interior donde Sí. es justamente de la imagen que está mostrando Zaira ahí, se está mostrando en pantalla. Este es un disco de notebook. Es el interior donde se graban. Ese es el plato de un disco. Exacto, exacto, Jorge. Es la misma representación, Zaira, que vos tenés ahí en esa gráfica que vos tenés. Pero eso que vos estás mostrando ahí, digamos, los círculos y las porciones como si fueran de pizza, a eso lo establece el sistema operativo. ¿Sí? Eso es totalmente lógico. Y fíjate que eso que vos tenés resaltado en celeste ahí, eso era lo que te decía Pedro, eso es un clúster. Ese clúster es la mínima porción de información que se puede grabar. Con eso te quiero decir, se puede ocupar todo el clúster o si hay algo que grabar, va a ocupar igual un clúster. ¿Por qué? Porque es la mínima porción de información que se puede grabar en ese disco. ¿Y tiene un tamaño eso, Jorge? Tiene un tamaño preestablecido. Por eso depende mucho del sistema operativo, del equipo y cuál es la vinculación que tiene. Por eso te estaba diciendo que esto es muy referente a los sistemas operativos y de la forma que ellos lo trabajan. Pero esta es la modalidad que tienen los sistemas operativos para poder trabajarlo. Y es interesante que lo entendamos de esta forma. Porque así como nosotros lo analizamos a este disco, acá es una ensalada rusa, porque tenemos montones de círculos y tenemos montones como si fueran de porciones de pizza. Ahora, ¿qué pasa? Este disco en la pista 0 tiene un índice en el cual se va a ir grabando, un archivo va desde el sector N al X, al F. Va a ir anotando todos los sectores donde está grabado ese archivo. Por eso, cada sistema operativo tiene su modalidad y su forma. Normalmente son muy parecidas. ¿Se entiende, Zaira? ¿Se entiende? Bien. Sí, porque más adelante yo tengo, y lo tengo acá justamente anotado porque esa parte no me quedó, de lo que eran las pistas, los sectores y el preámbulo sería. Exacto. Es como que me lo tuve que estudiar muy de memoria y no lo sé. No me quedó, sería. Bueno, después, normalmente los discos duros vienen formateados de fábrica y nunca se pierde el formato por operaciones normales, pero sí por campos magnéticos o altas temperaturas. Zaira, te voy a hacer una aclaración. Sí. De fábrica viene el formato físico. ¿Sí? Los fabricantes de discos simplemente fabrican. ¿En qué se va a ensamblar? No se sabe. Entonces, una vez que está ensamblado el disco, ya dispuesto para trabajar, ahí es donde comienza a actuar y se da este tipo de formatos lógicos con comandos muy conocidos como para poder trabajarlos. Pero el formato físico sí sale directamente del fabricante, que te dice, este es el tamaño de este disco. ¿Cuáles van a ser las modalidades con las cuales vos lo vas a trabajar para un formato de archivo Windows, para un formato de archivo en Linux, en Unix, en Xenix, en Mac? No lo sabés. Entonces, ese formato lógico es el que te va a trabajar desde el sistema operativo. ¿Sí? Bien, lo anoté porque si no. Bien. Durante la operación de formato de bajo nivel se establecen las pistas y los sectores de cada plato. Y ahí va, bueno, esa parte que es la que la voy a leer porque la que no me quedó. Las pistas acá serían, dice que son miles de círculos concéntricos por cada plato del disco duro que pueden organizarse verticalmente en cilindros. Los sectores son cientos por pistas y el tamaño individual suele ser de 512 bytes. Y el preámbulo son los que contienen los bytes que indican el principio del sector y a continuación el número de cilindro y sector.
que es la imagen que vemos, la imagen más grande acá, la que está solita, que dice preámbulos, datos y SC. Esa. En la parte de datos tenemos el SC, que es el campo que contiene información para la recuperación de errores de lectura. Es variable, depende del fabricante, sería. La suma del tamaño de los tres componentes del sector dan como resultado el tamaño del sectorizable, equivalente al espacio que existe entre cada sector, el tamaño del preámbulo y del SC. Decía ahí que como que en ese proceso se pierde un 20% del espacio en el disco, o sea que un disco de 20 GB le van a quedar solo 16. ¿Puede ser, Jorge? Sí. Bien. ¿Seguro? Después la limitación de la velocidad de la lectura, el formato de bajo nivel impide una mayor velocidad en la lectura de datos, independientemente de la interfaz. Esta lectura se ve afectada por la velocidad del disco y la cantidad de sectores por pista. En el intercalado de disco, el buffer del disco será un factor fundamental y muy importante en la velocidad de la lectura. Si un buffer tiene la capacidad de almacenamiento de un sector, tras leer ese sector deberá transmitir la información a la memoria principal y en este tiempo de transmisión será suficiente para que el sector contiguo se haya desplazado de la cabeza lectora y haya que esperar una nueva vuelta. Esa es la parte que tampoco entendí, o sea, me la estudié así de memoria, pero no la alcancé a entender. A ver, Zaira, vos tenés que pensar que, tal cual te lo mostraba Alexis recién, el disco tiene arriba y abajo, de los dos lados tiene, ¿sí? Y seguramente va a tener más de un plato. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate el clúster esto que vos tenés en celeste, el lector cuando está posicionado sobre ese círculo, sí, lo puede leer una sola vez. Lo lee y ya pasó pegando la vuelta nuevamente. Hasta, si no lo alcanzó a leer entero, o lo que haya pasado, tiene que esperar a que vuelva a girar. Vos no te olvides que esto es un disco mecánico, yo no sé bien la velocidad de este momento, pero creo que andan como en 10, 12 mil revoluciones por minuto. Es decir, que tiene X cantidad de vueltas y hay que esperar la vuelta entera para que pase por el lector para volver a leer ese sector, ese clúster particularmente. Es decir, por cada vuelta se puede leer un clúster. ¿Se entiende? 7200. 7200. Hay otro tema que vos tenés que pensar, que un archivo puede estar grabado en ese clúster, pero el otro seguramente puede estar más adentro o más afuera. Entonces, la cabeza tiene que correrse hasta encontrar ese clúster y esperar a que pase la vuelta para leer solo ese clúster. ¿Se entiende? Sí, sí. Esas son las mecánicas de lectura que nosotros tenemos en este tipo de discos. Sí, disculpa que te haya cortado, ¿sí? No, está bien, porque era como que por ahí me quedan cosas y no las entiendo si no me las explican así. Por más que las lea, no las entiendo. Bueno, entonces, en una operación de lectura se pierden cantidades despreciables de tiempo. Para ello se recurre al intercalado del disco. El intercalado puede ser simple o doble según la velocidad de transmisión de los datos del buffer. Y ahí en la imagen de los tres circulitos, vemos el primero, que nos muestran los sectores sin intercalados, el segundo con intercalado simple, y la C sería con intercalados dobles. Me imagino que debe ser por el hecho de que el primero sigue los números, o sea, correlativos como son, el segundo saltea los numeritos y el tercero también saltea dos casilleros. Sí. Me imagino que debe ser por eso. Lo interpreté así. Bueno, después pasamos al formato de alto nivel o formato lógico, que es el sistema de archivos que puede ser realizado por los usuarios, aunque muchos ya vienen formateados de fábrica. En el formato lógico se implanta un sistema de archivo que asigna sectores a archivos. En los discos duros, para que puedan convivir distintos sistemas de archivos, antes de realizar un formato lógico, hay que dividir el disco en particiones. Después cada partición se formatea por separado. El formateo de una unidad implica la eliminación de datos debido a que se cambia la asignación de archivo a clúster
Clúster es un conjunto de sectores contiguos, ¿puede ser, Jorge? Porque yo no sabía lo que era y busqué. También tenía esa... Con lo que se pierde la vieja asignación que permitía acceder a los archivos. Cada sistema operativo tiene sistemas de archivos más habituales. Y hasta ahí fue lo que yo investigué por mi parte y lo que pude sacar de otra forma, no tan técnicamente como decían los apuntes del libro, porque no los entendía, sería. Bien. Alexi, ¿pudiste leer el mensaje? Sí, Jorge. Hay algunos que no sé hasta qué punto, porque no los puedo reproducir porque estoy grabando la clase nomás y se va a Perfecto. meterse. Pasame la URL y luego pasásela a Pedro ahí que la reproduzca. Profe. Sí, Vanessa, sí. ¿Va a pasar algo sobre este tema o continúo? Bueno, igual es más de lo mismo también lo mío. Sigo con algoritmos de programación del brazo de disco, manejo de errores y almacenamiento estable. Bueno, entonces, Alexi, pasáselo a Pedro que vaya buscando eso, porque ella va a hablar un poco de los algoritmos, de los tiempos de posicionamiento, de los tiempos de búsqueda, así que avanzá. Zaira y Denise, después charlamos un poquito sobre las notas, puede ser. Sí. Avanzá, Vanessa, por favor. Bueno, Cande, la diapositiva. La siguiente. Bueno, los algoritmos de programación del brazo de disco son quienes deciden el orden de la lectura y escritura del disco, y el tiempo requerido para leer o para escribir está determinado por el tiempo de búsqueda, que es el tiempo para desplazar el brazo hacia el cilindro apropiado. El segundo punto es el retraso rotacional, que es el tiempo para que el sector apropiado se coloque debajo de la cabeza, y el tiempo de transferencia de datos. Uno de los algoritmos que se llama, bueno, es una palabra en inglés que es first come, first server, o algo así, no, soy malísima para el inglés, que es FS, donde el controlador atiende las peticiones en orden de llegada, sería. La primera petición en llegar será atendida y así en orden. O sea, imagínense una fila de personas, esto digamos no tiene imagen, pero imagínense una fila de personas donde se va atendiendo por orden de llegada. Así funciona, en este caso, este algoritmo. Este algoritmo tiene un problema que, digamos, se gasta mucho tiempo en leer o en atender las peticiones, porque puede tener, por ejemplo, en una punta una de las peticiones, o tomando como referencia la primera imagen, puede tener una petición en el 1, por ejemplo, y después ir al 30, y en ese tiempo, ya en ese tramo perdió mucho tiempo. Pero hay, en realidad, otra estrategia o otro algoritmo que se llama Shortest Seek First, puede ser, SSF, son las siglas, que significa que el algoritmo atiende el trabajo más corto primero, que es la primera imagen que está indicada acá. El problema con este algoritmo es que si tiene mucha información el disco, el brazo se mantiene en el medio, en el punto inicial, o sea que va atendiendo las peticiones más cortas y se mantiene ahí, y las demás, las que van a los extremos, van a ser las últimas en ser atendidas. Y ese sería el problema de este tipo de algoritmo. El otro, que es la imagen que está abajo, que se llama algoritmo del ascensor o del elevador, dice que parece ser más equitativo y eficaz. ¿Por qué? Porque este algoritmo solamente precisa dos posiciones, manejadas por un bit, que indica arriba o abajo. O sea, imagínense esta imagen, la imagen que están viendo abajo,
de forma vertical, como si fuera un ascensor de un edificio. Cuando indica la posición hacia arriba, el algoritmo va atendiendo todas las peticiones que van en esa dirección. Cuando llega al tope o a la última petición con la posición hacia arriba, vuelve hacia abajo y va atendiendo el resto de las peticiones. Esto teniendo en cuenta, estos algoritmos asumen que la geometría del disco es igual a o sea, del disco real es igual a la virtual, como lo que estaba explicando hace un rato usted, profe. En un disco moderno es ineficiente el rendimiento si se lee entre 1 y 2 sectores a la vez. Ahora se utiliza, el controlador del disco utiliza la caché para ir leyendo todas las peticiones a la vez, aunque solamente se necesite una. Bueno, el otro tema es la siguiente diapositiva. Ande. Es el manejo de errores. En este punto, bueno, los discos ya vienen con errores o defectos de fabricación. Es decir, que los discos no leen correctamente. Hay dos métodos generales que se utilizan para arreglar estos errores. Una es desde el controlador y otra en el sistema operativo. En el controlador, si es el controlador el que va a arreglar estos errores, se escribe una lista de sectores defectuosos y cada uno se va sustituyendo por un sector adicional. Por ejemplo, en la figura A podemos ver una pista de disco con 30 sectores de datos, en el que el sector defectuoso que está indicado ahí es en el número 7, está en el sector 7. Pero tenemos 2 sectores adicionales. Y una de las maneras de corregir este error es de colocar el sector 7, como muestra en la figura B, en uno de los sectores adicionales, donde dice sector de reemplazo. Y esto sería la forma más rápida. Pero hay otra manera, que es la que muestra en el sector C, que es la de correr y reescribir todos los sectores para que quede de una manera más eficiente, que es correr el sector defectuoso uno hacia adelante y el resto todo alrededor. Yo creo que se entiende con el gráfico. Por otro lado, si es el sistema operativo el encargado de manejar estos errores, el sistema operativo lo único que debe hacer es evitar que el disco que está respaldando los archivos, evitar que copie el bloque defectuoso. O sea, debe ocultarlo. Yo en este punto no sé de qué manera el sistema operativo lo oculta. Pregunto, ¿de qué forma podría el sistema operativo ocultar el bloque defectuoso? Lo hace simplemente por un array que él tiene. Siempre para que ocurra esto, chicos, los sistemas operativos tienen algo que se llaman demonios. Los demonios se disparan y pueden hacer este tipo de corrección a nivel sistema operativo. Lo que hacen es justamente retocar, restablecer lo que se llama el índice del disco. Hay muchas formas de hacer este tipo de corrección. Pasa que normalmente nosotros ni siquiera nos enteramos de esto, chicos. Esto simplemente el sistema operativo encuentra un defecto en un sector y automáticamente lo inutiliza, marcándolo, y automáticamente se restablecen por alguno de los dos algoritmos que vos tenés planteado. Ajá. Estamos, ahora entendí. Y bueno, los sectores defectuosos no solamente son por una fuente de errores, sino que también el brazo del disco puede tener alguna falla mecánica. El otro tema, que es a continuación de este, sería el almacenamiento estable, porque en teoría el disco debería trabajar sin errores, pero bueno, eso es prácticamente imposible.
Pero lo que puede hacerse es crear un subsistema, en este caso es el almacenamiento estable, que tenga la propiedad de que cuando se emita una escritura, el disco debe escribir correctamente o directamente no hacer nada. Todo eso sin tocar los datos que existen. O sea, tiene que dejar intactos. Algunos posibles errores que se dan en este caso puede ser que cuando el disco escriba en bloque, la escritura puede ser correcta o incorrecta. Si es incorrecta, este error puede detectarse en la siguiente lectura, como lo había explicado hace un rato. Otro de los errores es que un sector escrito correctamente puede volverse defectuoso de manera repentina. Dice que esto es casi imposible o casi nunca se da, pero puede pasar. Y otra de las opciones, otro de los posibles errores, es que la CPU falle y se detenga. El almacenamiento estable utiliza un par de discos idénticos, donde los bloques correspondientes funcionan en conjunto para mantener el disco libre de errores. Hay 3 operaciones que se producen para poder corregir estos errores. Una son las escrituras estables, que consiste primero en escribir el bloque de la unidad 1, después volver a leerlo para verificar que se haya escrito, y si se tuvo éxito, o si una vez que esté correcto, se lee la unidad 2. La siguiente operación son las lecturas estables, donde primero se lee el bloque de la unidad 1, y si esto produce, dice, un SC, como dijo Zaira hoy, que es Error Correcting Code, digamos, esta partecita voy a aclarar que es que la RAM tiene un bit extra en el que tiene un programa que sirve para detectar errores y también para avisarnos que la RAM ya no sirve o hay que cambiarla. Bueno, volviendo a las lecturas estables. Primero se lee el bloque de la unidad 1 y si esto produce un SC incorrecto, la operación se vuelve a intentar hasta n veces. Eso no me quedó claro si uno determina la cantidad de veces que se lee o el sistema ya está programado para realizar una determinada cantidad de veces. Lo que pasa es que, a ver, más de una vez habrán escuchado un poco lo que es el tiempo de vida programado de un equipo. Digamos, hoy por hoy se habla mucho de eso, porque realmente los discos en sí, piensen ustedes, un servidor se lo pone en marcha y no se lo apaga nunca. Es decir, por ahí pasan 6, 7, 8 años y se instala un nuevo servidor y al nuevo se lo para ahí. Pero si no, normalmente no se paran esos discos. Son más peligrosos las puestas en marcha de los equipos, el prenderlo todos los días a nuestro equipo, porque ese le cambia el ritmo y siempre va a tener el golpe de energía para poder arrancar. Entonces, todo depende de dónde va a parar ese disco puntualmente, porque obviamente son situaciones totalmente diferentes. Un disco que está integrado en una notebook, nosotros sabemos que la llevamos en la mochila, en un maletín, la golpeamos, la prendemos rápido, a veces no la apagamos, la llevamos con el disco en stand-by. Hay un montón de circunstancias por las cuales podemos llegar a tener un error en el disco. Cuando hablamos del disco de una PC de escritorio, que sabemos que está estable, por ahí la gran mayoría ni siquiera apagamos el equipo. Con lo cual, a menos que entre en stand-by el sistema operativo, que lo tengamos programado para que ocurra eso, que normalmente lo hacemos, si no, los discos están trabajando. Por eso te digo, ahora, ese equipo, hoy por hoy ya nosotros pensamos simplemente en tener algún estabilizador o algún UPS que corrobore el ingreso de energía a nuestro equipo. Porque por ahí los altibajos de energía son los que más nos pueden llegar a joder un equipo. Ustedes piensen, un plato girando y un cabezal flotante que si llega a tener un exceso o se le acaba la energía, se le corta la energía, puede, no sé si está bien dicho, aterrizar
en el disco y olvídense de donde tocó el cabezal. Entonces, esas son las cosas que debemos tener en cuenta con respecto a nuestros equipos, a nuestros discos puntualmente. Es muy diferente cuando nosotros tomamos una tecnología de disco sólido. Son cosas estructuralmente diferentes. ¿Por qué? Sí, Alex. Hoy en día existen otras tecnologías de fuente, de alimentación, en las que, por ejemplo, algunas incluso te prohíben poner un estabilizador con esa fuente. No estoy seguro de cuál es el significado de las siglas, pero sí sé que si una fuente tiene PFC activo, tiene como un sistema de corte justamente para evitar esa clase de daño en discos duros y demás. Es como que le queda una fracción de energía disponible para terminar a través del sistema magnético de quitar la aguja de encima de los platos. Claro, lo que pasa es que si vamos a sacar el estabilizador, prácticamente el estabilizador ya no existe más. Pero no podemos evitar el UPS, Alexis. Claro, sí. Es decir, no te olvides que el UPS, nos guste o no nos guste, ya tiene preestablecido también el hecho de tener el estabilizador incluido, digamos. Trabaja por diferencia, entonces automáticamente dispara la UPS en ese sentido. Pero más allá de eso, esas funciones ya vienen incorporadas, que ojalá no la tengamos nunca que utilizar, pero puede ser el último recurso. No te olvides que una UPS por ahí tiene 10 minutos, 15 minutos de proporción de energía de nuestra batería, y ahí seguramente vamos a necesitar de esa función. Por eso te digo, venimos siempre con una zanahoria adelante que nos vienen poniendo más tecnología, lo cual es imprescindible. Evidentemente hoy nosotros pensamos mucho en el almacenamiento en la nube, que es otra alternativa de hacer el trabajo en nuestros discos, pero levantar la copia en nube. Son muchas formas que nosotros hoy tenemos y herramientas, gracias a Dios, cada vez la tecnología nos presenta mayor cantidad de variantes. Dentro de la tecnología creo que el almacenamiento hoy dejó de ser tanto temor. Hoy las copias se automatizaron muchísimo, antes dependíamos mucho de que una persona física se acuerde al ingreso o a la salida o a la noche. Hoy la automatización prácticamente es una cosa que ya ni siquiera la pensamos, simplemente sabemos que a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a la hora que lo hayamos establecido, la copia se va a hacer. Si hay algún problema, también podríamos hacer que se dispare algún correo o demás, o alguna advertencia, que quede alguna bandera que la copia no se hizo correctamente. Es decir, hay muchas formas de poder trabajar con este tipo de estructura, lo cual está bueno. Pero es interesante que conozcamos todos estos vericuetos de los discos, porque, nos guste o no, estos discos, esto que estamos viendo, se siguen fabricando y son las alternativas por ahí más económicas que tenemos. Entonces, seguramente son los que a veces nos van a dar, con los cuales vamos a hacer nuestros propios arrays de discos, con los cuales vamos a tener nuestro equipo, nuestras PC normalmente vienen con esta, a menos que hagamos la opción de discos sólidos, que ya es otra alternativa. La verdad que desconozco hoy los precios, pero normalmente los discos sólidos eran un poquito más caros. A veces ese poquito se transforma en bastante. 5.000 pesos un tera rígido, más o menos así, a rasgos grandes. 4.000 pesos un sólido de 120, 5.000 pesos un sólido de 240. Más o menos. Yo me compré un sólido hace un mes y de 500 y me salió 9.000. Re caros. Sí, Y el tera me había salido 6.000, pero disco duro. Yo ayer compré un SSD 120 a 3.690 pesos. Acá. Son más o menos 4.000 para los 120, o sea, en rango de precio general y teniendo siempre en cuenta una misma marca como para mostrar la variedad, pero hay algunos más caros, algunos más baratos. Ahora ya los discos sólidos ya no vienen con la misma conexión SATA, sino que vienen incorporados en las placas madres con el formato M.2, que es otra clase de conexión, o PCI Express también salen ahora, que eso sí ya tienen otras tecnologías extras como NVMe, que es como una memoria RAM del mismo disco o algo así. Es un extra, y ese extra cada vez tiene un costo más alto y a su vez la vida útil es mucho más baja. Sí, son increíbles. Es decir, cada vez nos vamos sumando mayor cantidad de tecnología al dato en sí mismo o al cuidado del dato, pero obviamente, acuérdense que todo esto hace la vida útil del equipamiento o en este caso del dispositivo. Por eso son todos estos datos que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque, a ver, nosotros o cualquiera que se vaya a comprar una máquina, que decimos, sí, y por ahí terminamos en una casa de computación, nos toma el señor que nos vende y nos vende,
qué sé yo, la torre de Babylon, qué sé yo, cualquier cosa. Ahora que ustedes están conociendo un poco la problemática desde el punto de vista del hardware, ya va a ser más difícil en el hecho porque vamos a analizar, porque ya conocemos la problemática. Entonces ya es más fácil ir a asesorar a una empresa en el hecho de decir, che, bueno, está bien, en este disco tenemos este problema, en este otro tenemos este otro, pero también tenemos otras alternativas para poder grabar, por ejemplo, en la nube. Acuérdense que las nubes también son discos. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a tener en alternativa para prestar una buena arquitectura, un buen soporte en hardware para todo lo que puede hacer el trabajo dentro de una empresa. Es muy importante que tengamos en cuenta estos puntos. No vayan a creer que nosotros estamos viendo estos temas porque nos apasiona hablar de esto. No, son puntos importantes, son el ABC, un poco del comienzo de lo que es una tarea profesional real, ¿no? Perdón, estaba hablando Vane. Sí, no, me quedaba recuperación de fallas nomás, que es un programa que explora ambos discos y se comparan los bloques, nada más. Bien, vale. ¿Quién sigue, chicos? Terminamos con nuestro tema nosotros. Terminar. Sí. Bien. Bueno, Denis, Zaira y Vanessa. A ninguna nos dio la nota, Jorge. ¿Vale? A todo el grupo falta. Por eso nombré Denis, Zaira y Vanessa. Son las 3 de hoy, ¿puede ser? Claro. A la de las otras noches yo les di a todas, creo. No, ninguna nos dio. ¿A ninguna? A todo el grupo falta. Bueno, no, pará. Un segundito. Voy por estas 3. Denis Acevedo. ¡Qué suerte! ¿Qué pasó por acá? Denis, a ver, yo creo que la exposición fue buena. Por ahí te plantaste en temas muy puntuales, digamos, como diciendo, acá me perdí, ¿sí? Lo cual está bueno en el planteo, pasa que ya en el momento de la exposición no debería haber ocurrido. Es decir, por ahí ustedes tienen un grupo, cuando se va a hacer el planteo, y si no todavía tener el recurso de hablar conmigo, es decir, hay muchos puntos fundamentalmente cuando vamos a hablar de este tipo de exposición. Hoy es una clase, no es un examen, pero sí una exposición que te estoy evaluando. Con eso te digo, como nota te voy a poner un 9, ¿sí? Zaira. Gracias, Jorge. Zaira. Y Jorge todavía no puedo hablar, pero... Pero se te escapa un poco nomás para el diente. ¡Oh, Dios! Pero bueno, más allá de esto, Zaira, creo que también tenemos por ahí es la falta de práctica de trabajar con productos, que estamos hablando productos tecnológicos. Yo por ahí lo quiero hacer callar al Alexis porque tiene una memoria prodigiosa este guacho. Y a su vez conoce la tecnología, por ahí él da características técnicas que por ahí apabullan un poco. Y Yo no entiendo nada, me quedo, ¿qué dijo? Pero fuera de eso, Zaira, yo creo que bien valió el esfuerzo. Creo que de todos. Yo te estoy calificando con un 9, Zaira, pero justamente fue por el hecho que hiciste agua ahí, digamos, como que cediste el hecho de decir, che, me perdí en esto. No es para tanto, Zaira, no es para tanto. Y Vanessa, me encantó el tema como lo planteaste. Está bien formado, no vi mayores inconvenientes en lo tuyo. Entiendo que las tres últimas cayeron en un punto que si a este punto le hubiese tocado a Alexi, la recontra redibuja. Seguro. Debe caer las 3 en este tema puntualmente, pero yo creo que están bien encaminadas, fueron puntitos muy detalles, por lo cual le vamos un punto a cada una, pero nada más que eso. Entonces, a no sentirse mal, al contrario, creo que lo han desarrollado muy, pero muy bien. Entonces, eso es un poco la calificación. A ver, a las de la clase anterior, Yacimel Barbosa, ¿no te di la nota? ¿Está? Disculpe, profe, a nadie de nuestro grupo le dio la nota. Justamente iba a preguntar eso, profe. Se tenía que ir a la reunión, creo ese día. Yacimel, 9. Ros, muy bueno, Yacimel. ¿Está Yacimel? Sí, te escribió por el chat. Sí, escribió en el chat. Perdón. Tiene micrófono. Bien. Yacimel, muy bueno lo tuyo, tenés un 9. Rocío Michel, 10. Gracias, Jorge. Lorena Úbeda, muy bueno, noté, 10. María Candela Gutiérrez. María Candela.
también tenés un 10. Geraldine, que habló de los rights, un 10. Y por último, Florencia Sotelo, que nos habló de DVD y CD-ROM, que hicieron la continuación hoy, que por ahí tuvimos un problemita de que se cortaba su audio fundamentalmente, pero yo entiendo y la califiqué también con 10, pero tuvimos ese problemita que por ahí se le cortaba el audio. Ahora, interpreté que fue muy bien desarrollada esa clase. Creo no haberme olvidado de absolutamente nadie. ¿Puede ser? No, perfecto nuestro grupo. Bien. Bueno, ¿Ibas a decir algo, Denise? bueno, es mi última clase, Jorge. Yo me retiro del grupo. Yo dejo la carrera, por las dudas. ¿Por qué, Denise? El año pasado me recibí en la técnica de gestión industrial y vengo muy estresada, así que prefiero bajar un poco porque lloro por nada, no duermo, relocando, entonces prefiero empezar a bajar un poco los niveles y después ver si arranco bien. Es como que todavía no canalizo que soy técnica en algo y como que prefiero este año ya dedicarme un poquito más a mi hijo, mi trabajo, mi casa y bajar nomás el nivel. Quería cumplir con el grupo y dejar nomás el grupo terminado. Bien, Denise, lamento esto, pero bueno, es una decisión de vida. Creo que es muy importante la familia, muy importante ya tenés una carrera. Sí. Creo que es importante la salud. Acuérdate siempre de eso, Nelly. La Sí, salud el es año, importante. el año pasado viví muy estresada, estuve con kinesiología, todo, así que no, este año no quiero lo mismo, quiero empezar a bajar un poquito en los niveles. No, digamos, por ahí es una buena decisión, por ahí un parate, o si te sigue interesando la carrera que puedas continuarla, digamos, es decir, son decisiones de vida, Denise, y creo que siempre debemos tener en cuenta fundamentalmente la salud. Es Sí. importantísimo. Y no te olvides que si tenés familia, si tenés un chico, no los descuides porque son el fuerte de cualquiera, ¿no? Sí, gracias Jorge. No, por Lindo favor. sus clases y gracias por las notas, me voy feliz. Un gusto, Denis. Lamento que lo tengas que dejar, pero bueno, a lo mejor no es la última. No, a Pero lo mejor después te capaz el año reintegras. que viene nos volvemos a ver, ¿a quién dice? Veremos qué pasa. Dios lo permite. Nos vemos, chicos. Chao, Denis. Chao, Denis. Chao, Denis, nos vemos. Bien. ¿Queda algo más por ver o ya se dieron todos los temas? Hasta ahí fue el grupo 2, Jorge. Y quedaría el grupo 3 con todo el temario de la tercera parte. Perfecto. Jorge, Sí. ¿qué tal? Joana, hoy Hola, Joana, hablamos. ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Querés que yo siga la próxima clase y cierre con lo que quedó pendiente de mi grupo o espero que terminen de exponer los chicos y sigo yo? Perdón, Joana, ¿por qué me decís lo que quedó? Porque quedó inconcluso objetivos de software, entrada y salida. Pero Yo es el esa primer grupo. Claro. Yo esa noche caí internada, Jorge, y ayer me dieron el alta. Tú me escribiste hoy por WhatsApp. Sí, claro, y habíamos acordado que la semana que viene lo presentaba. Pero, ¿Vos digamos... estás en condiciones de retomar el tema ahora o no, Joa? Sí, yo no tengo problema. Sí, yo lo había estudiado, digamos, tengo preparado el Power, o sea, arranco de donde quedaron los chicos y si querés, si me alcanza el tiempito, no tengo drama. Estamos hablando de que tenemos 10, 15 minutos. Si te animás, cerramos el tema, así ya nos quedamos tranquilos. Dale, perfecto. Claro, porque yo acá te tengo anotado Joana Aguirre, internada. Perfecto. Profe, disculpe, yo me tengo que retirar, no sé si le molesta o... No, por si es favor. solo que queda. No, por favor. Vale, muchas gracias. Buenas noches, Gerard. Buenas noches. Adelante, Joana. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Alguien me puede guiar dónde puedo? Porque no me sale... No. Si estás en el nuevo Meet, al lado del botón de colgar hay 3 puntitos. Sí, exacto. Entro ahí. De abajo hacia arriba creo que está el compartir pantalla. Perdón, es el que está al lado. Perdón. En el nuevo Meet no es los 3 puntitos. Al lado Es la flecha. presentar Es la ahora. flecha hacia arriba. Ajá.
y ahí tenés que poner tu pantalla o una pestaña, si es el Power, no sé si te lo tomará desde ahí. No, no me estaría tomando. ¿Yo le puedo pasar a alguien por correo y que me pueda pasar la pantalla, por favor? No hay problema si me lo pasas. Bueno, ahí entro, estoy. Ya te lo paso. ¿Me dictás, Ale, el...? ¿Por correo me lo pasás o por WhatsApp? Sí, no, por correo, ya que estoy acá en Gmail. ESC de escuela, ESC a Tomadín. Tomadín sobre todo. Pedro. Se fue, No, Boca. pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Se te escapó, Pedro, eso. Tenía el micrófono activado y no se dio cuenta. Sí. No, ¿Sabes? no, ¿De dónde la sé que lo conoces? tengo activado. Marta La Fontana. Estoy temblando. ¿Qué pasa, Jorge? ¿De dónde la conoces a Marta de la Fontana? Y de lo mismo que te conozco a vos. Ah, claro. Mirá, no. Pues sabés que ella recién recibida, profesora de matemáticas, cuando recién recibió, hizo las prácticas siendo alumno yo. Así que hace unos años de eso. Pero ella no es de acá, ella es de Vera, de Calchaquí, no me acuerdo de dónde. Ella es de Gallareta, que viva en Calchaquí, está casada con Miguel Alcaraz, que es un amigo mío también, que era mi maestro. Vos Fíjate, también sos de Gallareta. soy de Gallareta, sí. Ah, sí, algo me acuerdo, sí. Y Marta está jubilada también hace varios años ya. Varios años, sí. No se nota la edad. No, vos no te jubiles antes de que yo termine, ¿eh? Así termine dentro de 10 años. Me faltan dos o tres me faltan, así que nada, falta un Ah, lo tengo que terminar en 3, entonces, no, ponete estamos las locos. pilas, ¿qué creo? Bueno, ahí seguimos, perdón. ¿Te llegó, Ale? Sí. Ah. Decime desde dónde. No, desde el principio, porque lo separé y hice aparte mi parte El que tema quedaba de- pendiente. Perfecto. Claro, te tocó un tema precioso, realmente. Bueno, espero estar a la altura, entonces. Sí. Y si no, subiste una silla, Alvar. Bueno, los objetivos de software de entrada y salida, la idea básica es organizar el software como una serie de capas, en donde las capas inferiores se encarguen de ocultar las cualidades del hardware a las capas superiores, y de esta forma que éstas se preocupen por presentar una interfaz agradable, limpia y regular a los usuarios. Independencia del dispositivo significa que un programa o sistema se ejecutará en diferentes dispositivos, independientemente del sistema en el que opere. Uniformidad de los nombres. El nombre del archivo o dispositivo debe de ser solo una cadena o un entero y no debe depender del dispositivo. En el manejo de errores, si el controlador descubre un error o, digamos, el controlador descubre el error, debe tratar de corregirlo. Y si no lo puede corregir, entonces el manejador de dispositivo debería controlarlo. Transferencias, no sé si voy a pronunciar bien, pero sincrónicas y asíncrónicas. Síncronas y asíncronas. ¿Puede ser? ¿Está bien? Transferencias síncronas y asíncronas. Las transferencias síncronas son por bloques. Los datos se transfieren en forma de tramas, digamos. Por ejemplo, en los chats o en las audioconferencias, o en nuestro caso por Meet, también es un ejemplo. Las asíncronas, los datos se envían de byte en un byte
Y algún ejemplo puede ser el email o documentos compartidos, o el Classroom también formaría parte de ejemplo. Pasamos a dispositivos de entrada. Estos dispositivos tienen la tarea de introducir información, orden, comandos e instrucciones para que la computadora los procese con el sistema operativo. Entre ellos, los más conocidos se encuentra el teclado, el mouse, el escáner. Después tenemos los dispositivos de salida, que son los encargados de procesar los resultados de salida de los procesadores de datos y mostrarlos al usuario. Y entre ellos está el monitor y la impresora. También encontramos dentro de ellos los dispositivos dedicados, que se le asigna solo un trabajo a la vez, y sirve, digamos, y le lleva todo el tiempo que esté activo ese trabajo. Por ejemplo, una impresora o unidades de cinta. También podemos encontrar los dispositivos compartidos, que se le puede asignar más de un proceso o varios procesos en un mismo dispositivo. Por ejemplo, el disco duro, el DVD. Pasamos a la próxima. Estos objetos... perdón, los dispositivos virtuales, me llevé por delante. Ya estaba por pasar, perdón. Los dispositivos virtuales serían una combinación de ambos dispositivos, de los dedicados y los compartidos. Sería como un dispositivo dedicado transformado en un dispositivo compartido. Además, estos dispositivos se pueden compartir por redes sociales, por redes. Estos objetivos se logran de una forma comprensible y eficiente al estructurar el software de entrada y salida en 4 capas. En la de programa de usuario, que es un programa de aplicación que se designa con el fin de que para el usuario sea más sencillo la realización del trabajo. Programas de sistema operativo independientes del dispositivo se asocia a los nombres simbólicos de los dispositivos con los nombres adecuados. Los manejadores de dispositivos son programas que permiten al sistema operativo interactuar con un periférico y Hola, Joa. ¿Se cortó? Sí, los manejadores, ¿me escuchan? Sí. Los manejadores de interrupciones es el encargado de activar y desactivar las señales de interrupción general del procesador. Los manejadores de interrupciones tienen muchas funciones que varían según lo que lo desencadenó. La interrupción y la velocidad a la que se maneja la interrupción completa su tarea, dice. Al manejar un ejemplo de esto sería al presionar una tecla en un teclado o moviendo el mouse, activan interrupciones que llaman a los controladores que leen la tecla o la posición del mouse en el caso y copian la información asociada a la memoria de la computadora. Bueno, ese era más o menos el tema que había desarrollado y que había investigado. Bien, Joana, es decir, yo creo que el tema está bien planteado. Yo no sé si vos en algún momento lo viste estos temas, por ejemplo, en la PC por dentro, en lo cual vas a poder ver perfectamente lo que es un dato en posición in o en posición out, los que hacen acceso directo a memoria o acceso indirecto a memoria, que es un poco los planteos que venimos charlando, que estuvieron charlando tus compañeros de grupo inclusive,
porque son temas muy puntuales, se manejan tanto del sistema operativo como desde el punto de vista del hardware, muy puntualmente. Si bien se han perdido, a ver, también es cierto, digamos, hemos perdido el teclado, por ejemplo, en todos los dispositivos móviles, perdimos el teclado, el cable y el teclado, el cable y el mouse lo hemos perdido, el cable al monitor lo hemos perdido. Hoy nos manejamos muchísimo con fotografías que la convertimos en PDF y prácticamente eliminamos todo lo que sea soporte de papel, que antes en mi generación era imprescindible llevar el papel en una carpetita en la mochila. Hoy simplemente levantamos todo en PDF, decimos, che, necesito tal cosa, voy a buscar el archivo, simplemente voy y lo leo. Claro, también hay que hacer cambios de actitudes de vida ante esta nueva tecnología. Yo sé que no es sencillo y que a veces a los padres de ustedes, a los papás de ustedes es muy difícil decirle, che, agarrá y léete un PDF, nada, dame un papel, hijo de jacodé. Es normal que eso ocurra, digamos. Yo por ahí me fui adaptando, si bien soy un veterano, pero digamos las necesidades me fueron llevando al PDF. Entonces, estas son las cosas y me parece que lo tomaste muy bien, Dayana, Joana. Al tema me gustó, por ahí como que le faltó alguna gráfica de cómo funciona fundamentalmente, pero ya te digo, me gustó mucho cómo lo encaraste y tenés una calificación de 9, ¿sabes? Bueno, muchas gracias, profesor. No, por favor, gracias a ustedes. Chicos, bueno, quedaría un poquitito, fíjense si encuentran los del grupo un poco de todo el video ese que había pasado Alexis. Vamos a comenzar la próxima clase, no sé si lo quieren ahora, lo vemos, pero por ahí estamos ya medio fuera de término. Sí, pero... Porque bueno, yo arranco con el otro grupo y no es muy largo lo mío. Si me tienen un poquito de paciencia, puedo arrancar yo porque la verdad que vengo complicado con la salud de mis viejos y no sé si voy a poder estar o no estar. Y es como que si, ¿viste? Hoy que estoy y lo puedo hacer, se los agradecería a todos por la paciencia. Desde ya, por mí no hay ningún tipo de problema, Pedro. Así que, si alguno tiene algún inconveniente, que se retire. Arranque nomás. Bueno. ¿Qué tema te tocó, Pedrito? Buenas noches a todos. Soy un relojito, tic, tac, 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 y ya está. No, bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que son los relojes. Dentro de los relojes o temporizadores, como también se los conocen, existen dos grandes grupos, o un grupo que es el físico, que serían los relojes de hardware, y uno lógico, que serían los relojes de software. Nos preguntamos para qué necesita o por qué los sistemas operativos y las PC tienen estos relojes. En principio, porque sincronizan la comunicación, el control de datos con la placa madre y el microprocesador. Son controladores de dispositivos, como decía, y a su vez no son dispositivos de bloque, como veíamos al principio, que podía ser un disco rígido, o un dispositivo de carácter, como podía ser el ratón o el teclado. Por ahí un poquito lo que dice el Power, lo voy sintetizando con mis palabras y tratando de armar, chicos, no digan tanto eso. Bueno, como les decía, acá aparecen los relojes de hardware, que a su vez se dividen en dos tipos. Los más simples son los que están conectados a la red de energía y trabajan entre 110 y 200 volts y procesan el dato de interrupción entre 50 y 60 Hz. Dentro de los relojes de hardware tenemos los programables. El reloj programable está compuesto por un oscilador, un contador y un registro contenedor. Estos relojes pueden generar una señal periódica con mucha precisión, o son mucho más precisos que el anterior. Y bueno, la característica principal es que está compuesto, el oscilador es un cristal, que justamente la palabra dice que oscila a una frecuencia determinada,
y este cristal normalmente es de cuarzo. Y tiene otra ventaja que multiplica la velocidad en cientos de miles de gigas, de megahertz, o si son estimulados electrónicamente pueden superar los miles de gigahertz. ¿Qué es lo que encontramos por ahí en el detalle cuando entramos a ver lo que tiene el sistema, que dice que nuestro sistema llega a 2.4 gigahertz, que sería la unidad de medición. Estos relojes programables se alimentan por un contador que van descendiendo, hacen una cuenta regresiva a cero, producen una interrupción de la CPU cuando el contador se decrementa con cada pulso, y tienen el registro contenedor que le decía anteriormente, que recarga al contador mismo. Yo ahí no puse un grafiquito, pero después si lo encuentro, para que se me desconectó. Se los voy a compartir como para que ustedes lo vayan viendo. ¿Qué pasa con estos relojes? Operan de varias formas. Tenemos el que opera de un solo disparo. Este reloj, perdón, sí dije bien, trabaja de varios modos, ¿no? De varias formas. Tenemos el de un solo disparo, el de onda cuadrada, y el de onda cuadrada más comúnmente conocido como pulso del reloj. ¿Qué hace el de un solo disparo? Se inicia el reloj, copia el valor del registro en el contenedor, y después disminuye el contador en cada pulso. Y cuando el contador llega a cero, produce una interrupción y se detiene hasta que vuelve a ser iniciado de forma explícita mediante un software. El de onda cuadrada, el contador llega a cero y produce la interrupción, el registro contenedor se copia automáticamente y el contador y todo el proceso, copia automáticamente en el contador y todo el proceso se repite de forma indefinida. Por eso les decía que este modo se lo conoce como el pulso de reloj. O sea, si tenemos en cuenta un reloj físico, sabemos que el segundero llega y sigue el ciclo indefinidamente, vuelve a dar la vuelta, y el famoso tic-tac del reloj, digamos, por lo que entiendo, ¿no? Y bueno, después ya entramos a hablar de la parte de lógica, sería el software del reloj. En este punto se van, no sé cómo expresarlo con mis palabras, el software del reloj. Tengan paciencia, muchachos. Me trabé. Bueno, todo lo antes expuesto se relaciona con un tiempo que debe ser realizado por el software controlador del reloj. Las tareas exactas del controlador del reloj van a variar según los sistemas. Por lo general, la mayoría cumplen ciertas tareas. La más común es mantener la hora del día. Después tenemos la que evita que los procesos se ejecuten más del tiempo determinado. O sea, le va asignando los procesos tienen un tiempo que asigna el planificador. Este tiempo se va decrementando y así los relojes van trabajando para que un sistema o un programa no se adueñe de la computadora y quede siempre en forma de bucle o de ciclo continuo. Como tercer punto encontramos la contabilización del uso de la CPU.
Acá el temporizador, cada vez que inicia un proceso, cuando el temporizador inicia un proceso y este se detiene, se puede saber cuánto tiempo estuvo ejecutando ese proceso, y es como que arma paralelamente un historial, va guardando la historia, el histórico, digamos, del uso de la CPU, ¿no? Después tenemos las llamadas de alarma. Ese me quedó la duda, Jorge, pero por lo que logro dilucidar, digamos, el tema de alarma es cuando recibe como una señal externa que se produciría, por ejemplo, con un clic del ratón. Cuando el usuario llama a activar un proceso, se activa este sistema de alarma, ¿no? Donde se produce el intervalo y el planificador, como decía antes, le vuelve a asignar el lugar para la ejecución del nuevo proceso. Y creo que mucho más no tengo, Jorge. Perdón. Proveedor de temporizadores guardianes. Y acá sí voy a apelar a tu ayuda. El mecanismo dice utilizado por el software controlador del reloj para manejar temporizadores guardianes es igual que para las señales del usuario. O sea, esa parte no me queda clara. ¿Qué sería lo igual para la parte del usuario? Pedrito, yo hoy por ahí nombré algo sobre este tema en lo particular. Siempre hay operaciones, por ejemplo, lo que yo les comentaba hoy sobre los Diamond, ¿sí? Siempre hay algunas cosas que hay que activarlas porque así como yo toco una tecla y automáticamente se dispara algo, ¿sí? Así también el sistema operativo tiene necesidades. Pero el sistema operativo deriva a montones de partes, hagan cada cual la tarea que tengan que hacerla. Pero cuando trabajan a un nivel jerárquico, los demonios a veces se disparan. A ver, te doy un ejemplo que no tiene nada que ver con el sistema operativo, pero sí con los antivirus. Viste que a vos está bajando un correo y te detecta que puede venir infectado y automáticamente se dispara. Bien, eso es una actividad que tranquilamente podría ser la de un daemon, de un sistema operativo. Está controlando alguna actividad en lo particular y si ocurre alguna falla automáticamente se dispara, que es muy probable que se dispare para que actúe otro, para avisarle a otro y que ese otro vaya a solucionar y pase de forma totalmente transparente para el usuario. Pero es importante que esto ocurra, estos guardianes o estos famosos procesos demonios, es importante que tengan un temporizador pero tengan un disparador como tal, ¿sí? Esa es un poco la problemática de este tipo de cosas. O sea que el guardián es el que ejecuta el mismo, o sea, cumple la misma función, acá lo nombran como guardián, a lo que vos normalmente le llamás demonio. Sí, a ver, todo depende mucho del autor, ¿eh? Es decir, yo entiendo que son sinónimos u homólogos. A ver, y bueno, la última observación, se realizan un perfilamiento, una supervisión y una recopilación estadística. Que lo último en la lista es el perfilamiento, el cual un programa de usuario puede hacer que el sistema construya un histograma de su contador de programas. Todo esto para poder ver en dónde pasa su tiempo, calcula el número de receptáculos, que sería un rango de direcciones, y corresponde al contador del programa actual, que se corresponde al contador del programa actual. Luego lo incrementa en ese receptáculo en 1 y el mecanismo también se puede utilizar para perfilar al mismo sistema. Y ahí te la regalo. Traducímelo al castellano. Claro, pasa que, a ver, siempre nosotros tenemos un incremental. Cuando nosotros trabajamos en un proceso, a ver, si lo querés ver desde el punto de vista del proceso, acordate una cosa,
un proceso es la copia de un programa en ejecución en memoria RAM, ¿sí? Lo que tenés que tener en cuenta es que este proceso tiene un tiempo, pero después se corta el tiempo de CPU de este y se lo asigna a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y capaz que pasan 10.000 y después vuelve a tomar el comando de este. Que va a tener un incremental, porque ya ejecutó esta instrucción, va a tener un incremental para decir andate a tal posición, tomá esta instrucción y seguí ejecutando, ¿sí? Todas estas tareas que realice esto tiene que tener un sincronismo tal que no se puede perder. Antes nosotros, vos también habrás trabajado con Windows 95 y Windows 98, y en esto los sistemas operativos tenían fallas. De lo más bien que estaba, ¡cuac!, se te aparecía esa famosa pantalla azul que su buen dolor de cabeza no tocaba, que más de una vez la forma de sacar eso era tocar el botón de reset. ¿Te acordás, Pedro? Sí. Y eso está muy superado justamente por lo que vos llamás los watchdogs o los guardianes, sí. Sí, los demonios tuyos. Yo los sigo llamando los demonios, pero por un problema de que me gusta Tannenbaum cuando escribe. Pero claro, cuando vos lo tomás de distintos autores, para mí son sinónimos, digamos. Pero están esas cosas que se disparan y dice, a ver, che, fulano, solucioná, vení acá y hacé tal cosa, digamos. Esa es un poco la idea en criollo y con un ejemplo muy, muy estúpido. Perdón, Pedro, por el ejemplo, pero es un poco para que interpreten la idea de cómo funciona esto. Detrás de todo esto, nosotros estamos hablando de procesadores ultra recontra archi rápidos, que vos tenés un clock de reloj en onda cuadrada que tenemos hoy. ¿Cuál es la velocidad estándar, Alexis? ¿De los discos, Jorge? Sí. 7200 para los de PC y 5400 para los de notebook. No, ¿y de los microprocesadores? Ah, velocidad estándar hoy en día y están por arriba de los 2.2 GHz. Sí, 2.5 están. Es decir, que estamos hablando en frecuencia. 2.000 millones. 2.2 mil millones. Sí, 2.000 millones de... ¿Entendés, Pedro, lo rápido que tienen que ser tus guardianes para dispararse y poder dar las soluciones? Claro, a mayor velocidad se pueden implementar mayor cantidad de soluciones de estas y que fueron solucionando los sistemas operativos. Por ejemplo, hoy yo no creo que Windows 10 en este momento tenga un problema de colgada a ese nivel. Creo que está descartado. Pero en su momento eran los grandes puntos de falla. Por eso te digo... No, Jorge, no. ¿Perdón? No está solucionado para nada. Pero vos porque vivís jugando. No, si no llego a jugar, algo siempre tengo con Windows 10, cada vez estoy rezongando más. Sí, mirá vos sabés que... Porque no le activaste el TPM2, cabezón, para después instalar el 11. No, sí, a ver, yo estuve usando hasta hace poco la versión Enterprise LTSC, que es una versión empresarial que no tiene, por ejemplo, el Microsoft Store y un montón de chucherías que hoy en día embellecen nomás el sistema operativo. En realidad, más que embellecer, te lo recargan de un montón de cosas que nunca las usás. Como es igual, y empezó a fallar y una de las últimas actualizaciones no me dejaba abrir las configuraciones de la computadora. O sea, tocaba inicio configuración y no había forma de abrirlo, tenías que desinstalar esa actualización y a los 2 días no te dejaba de vuelta y se instaló de vuelta solo. O sea, algo que no tiene y que nunca van a solucionar es el hecho de que no te dejan elegir qué actualización instalar y qué no. Por más que sea el sistema que sea en Windows 10, no te permite elegir lo que querés instalar. Te permite desinstalarlo, sí, pero te lo vuelve a instalar solo. Y esas cosas me llevaron al punto de agarrar y volver nomás al sistema con toda la chuchería porque no lo solucionan. O sea que me hiciste caer el trapecio, porque la verdad yo pensé que todas estas cuestiones estaban súper solucionadas. No, Jorge, si bien estos días tuve, si bien te comenté que tenía ese problema con cómo es que no me dejaba abrir las configuraciones, el segundo problema y el que me hizo directamente cambiarme al sistema operativo y ponerlo la versión 20H1, que es la más actual ahora de Windows 10, es que tenía un problema de compatibilidad con los discos M.2. Entonces no instalaba el sistema operativo y automáticamente pantalla azul. Ni siquiera había empezado a cargar los archivos que ya me tiraba pantalla azul. O sea, digo yo, ¿qué hago si recién terminé de instalar el sistema? Está formateado el disco, está limpio. Sería, descartabas cualquier cosa, movías la ficha, cambiabas a otro M2, era lo mismo. Ya descarté todo, cambié el sistema operativo y no hubo nunca más problema. Mira. Bueno, Pedrito. Bueno, como resumen te puedo decir que nada. Pedrito, yo te voy a devolver la nota, te voy a devolver un 10, digamos,
veo el esfuerzo que le pones, veo que le buscaste la vuelta. Todas estas cosas por ahí yo sé que son chino básico cuando no estamos acostumbrados a manejarla, pero lo encaraste bien, Pedro. Por eso creo que está muy bueno. Yo como a modo de resumen, por ahí te diría, Jorge, podríamos hablar de un reloj oscilador que emite una señal periódica que va generando, tiene un generador de estos relojes en los multiprocesos, y todos se emiten como a distintas frecuencias, dependiendo el sector o la unidad que esté trabajando la placa madre, porque como decía al principio, es un integrador del microprocesador con todos los componentes de la placa madre. Entonces como que va actuando en distintas frecuencias, y obviamente, según el proceso que va llamando, el planificador va determinando las prioridades y le va asignando un tiempo de proceso a esa acción, y si se termina el proceso y necesitamos, seguimos demandando del uso, por decir, de lo que estamos ejecutando, lo vuelve a recargar para que pueda seguir corriendo. Es lo que... Realmente creo que es un proceso sencillo. Cuando lo vemos al proceso es sencillo. Pasa que es verbalizarlo son los problemas técnicos más que nada. Porque cuando vos lo ves, cuando vos mirás un video y decís, che, qué fácil que es. Mirá, es una pavada cómo funciona. Lo que pasa es que verbalizar esto técnicamente es complejo. Es complejo, pero sí es importante porque nos ayuda técnicamente a poder expresarlo. Y es, creo, lo que estamos buscando en ustedes, que puedan tener una buena expresión técnica ante una problemática y la resolución. A veces, toda esta parte técnica nos sirve para comunicarnos con colegas, pero a veces al cliente le tenemos que bajar la vuelta, porque le vamos a explicar de esta forma y tal como te van a mirar con una cara de gato y decir, no te entendí nada, Pedrito. ¿Entendés? Para nosotros es excelente porque nos permite cultivarnos un montonazo. Así que, Pedro, yo creo que está muy bien hasta acá. Vamos a dejar, porque ya son las 11:20. Ya me agarró sueño, tengo hambre, me quiero tomar mi whiskycito, si me lo permitís. Totalmente. Chicos, bueno, ¿cuándo tenemos de nuevo con ustedes para terminar con este tema? El jueves tenemos. Dale. Es decir, que el jueves tenemos 19:30, ¿puede ser? Sí. No, 20:50 tenemos. Ah, sí, pues tenemos examen con Mauro y después ahí seguimos. Perfecto. Nos vemos el jueves entonces, chicos. Hasta Buenas luego, noches. Jorge. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.